Hay violencias que no dejan moretones visibles, violencias que no aparecen en fotografías, violencias que no llegan a las estadísticas porque nunca se denuncian, violencias que se viven en silencio. Muchos hombres crecen escuchando frases como: los hombres no lloran, sé fuerte, aguántate, no te quejes. Y sin darse cuenta, aprenden a esconder lo que sienten, a cargar con todo sin pedir ayuda, a cumplir su rol mientras por dentro se van rompiendo en silencio. La sociedad ha hablado, y con razón, de la violencia que viven muchas mujeres. Pero hay otra realidad que también necesita ser escuchada, y es la de los hombres que viven violencia emocional, psicológica e incluso física dentro de sus propios hogares, y permanecen callados por miedo al juicio, a la burla o a no ser creídos. Hoy, en La Voz de Luz, hablaremos de la violencia contra los hombres, porque sí, los hombres también viven violencia, pero casi nadie les pregunta y casi nadie los escucha. Hola a todos, bienvenidos a La Voz de Luz. Gracias por estar aquí, por darte permiso de escuchar algo incómodo, necesario y profundamente humano. Este es un espacio para hablar de lo que muchas veces se calla, para cuestionar lo que se ha normalizado y para recordar algo muy esencial: la dignidad humana no tiene género. Aquí aprendemos y crecemos juntos. Quiero compartir una historia real. El nombre ha sido cambiado, pero el dolor, las decisiones y el silencio son reales. Hoy escucharás la historia de alguien a quien llamaremos Javier. Javier es un hombre trabajador, proveedor, buen padre y, según quienes lo conocen, una persona tranquila que evita los conflictos. Creció en un hogar donde le enseñaron principios muy claros: respetar a las mujeres, proteger su familia, trabajar duro y jamás levantar la mano contra nadie, especialmente contra una mujer. Desde joven aprendió que ser hombre significaba responsabilidad, paciencia y sacrificio. Cuando conoció a quien es su esposa actualmente, le pareció una mujer fuerte, decidida y con carácter. Al principio, ese carácter lo interpretó como la seguridad y determinación. Ella había tenido una infancia difícil, marcada con carencias, conflictos familiares y muchas heridas emocionales que nunca resolvió con ayuda profesional. Pero en el fondo, él pensaba que ella era la mujer ideal, que era una gran mujer. Javier nunca ignoró ninguna de las heridas de su esposa, pero también pensaba: si le doy amor, estabilidad y un buen hogar, de seguro todo eso puede mejorar. Durante los primeros años parecía que así sería. Formaron una familia, llegaron los hijos, la casa funcionaba, las responsabilidades estaban cubiertas. Aunque la actitud de su esposa no cambiaba, Javier seguía enfocado en ver las virtudes más que aquellas actitudes que tanto lo molestaban. Aparentemente parecían un matrimonio normal y feliz, pero dentro del hogar, poco a poco comenzaron a aparecer señales que Javier decidió ignorar. Todo comenzó de una forma sutil y con pequeñas preguntas. ¿Quién te escribió? ¿Por qué llegaste 15 minutos más tarde de lo habitual? ¿Quién te llamó? ¿Por qué no me contestas inmediatamente? Al inicio, Javier pensaba que era preocupación por parte de su esposa, tal vez inseguridad causada por su pasado. Él mismo justificaba esos comportamientos diciendo: ella ha sufrido mucho, solo necesita sentirse segura y yo debo de brindarle esa seguridad. Con el tiempo, las preguntas dejaron de ser comunes y se convirtieron en revisiones constantes de teléfono, de sus redes sociales, de sus conversaciones laborales y personales. Cada mensaje requería una explicación, cada llamada debía de ser aclarada. Javier, en lugar de poner límites, cedía, porque pensaba que si demostraba transparencia absoluta, todo se calmaría. Pero la calma nunca llegó, porque cuando el control no se detiene a tiempo, no disminuye, crece. Te invito a seguirme en mis redes sociales, donde me encuentras como Luz Monsalve. Únete a mí
y levantemos juntos nuestras voces para construir un espacio donde la violencia no tenga lugar. Pasaron algunos años y lo que antes eran revisiones ocasionales se convirtió en una rutina diaria. Luego empezaron los reclamos. ¿No te importa esta familia? ¿Seguro estás hablando con alguien más? Si me quisieras, no te molestaría tanto que yo revise tu teléfono y tus asuntos personales. Después de todo, eres mi esposo. Javier justificaba esto. Seguramente ella tuvo un mal día, necesita tiempo, yo debo de ser paciente. Él creía que el amor podía sanarlo todo. Creía que la estabilidad que le ofrecía el hogar que estaba construyendo con tanto amor y la protección que le daba eventualmente llenaría los vacíos emocionales de su esposa. Pero eso no ocurrió así. Las discusiones comenzaron a volverse más intensas. Los reclamos se transformaron en acusaciones, las acusaciones en gritos y los gritos en humillaciones frente a los niños. También frente a familiares e incluso frente a personas extrañas. Javier comenzó a tener un cambio. Comenzó a guardar silencio cada vez más. No respondía para evitar conflictos, no opinaba para evitar discusiones. Poco a poco dejó de sentirse cómodo en su propia casa. El hogar que había construido con tanto esfuerzo y tanto amor empezó a sentirse como un lugar donde debía de caminar con cuidado. Javier nos cuenta que hace aproximadamente 6 años la situación escaló a un nivel que él jamás imaginó vivir. A los insultos constantes y a las humillaciones se sumaron empujones, golpes ocasionales en momentos de ira, amenazas, chantajes emocionales y manipulación. Después de cada uno de estos episodios venían las disculpas, las promesas de te prometo cambiar, los momentos de aparente calma. Javier quería convencerse a sí mismo de que todo iba a mejorar. Ahora sí ella está arrepentida. Siento que de verdad va a tener un cambio. Lo que Javier no ha querido ver todos estos años es que la violencia que se perdona sin atención profesional casi siempre regresa y más fuerte. Con el tiempo, el aislamiento se intensificó más entre los dos. Las discusiones hacían que Javier evitara reunirse con amigos, visitar familiares o hablar de su vida personal. Le daba vergüenza contar lo que estaba viviendo. Sentía que nadie lo tomaría en serio, porque en su mente solo había una idea muy clara. Los hombres no lloran, no se quejan y no son víctimas. Hoy, el hombre que fue educado para proteger, respetar y jamás agredir a una mujer es quien soporta insultos, golpes y humillaciones en silencio. Javier nos cuenta que permanece allí, no por debilidad, sino por algo que muchas personas a veces no logran comprender, y es el gran y profundo amor que tiene por sus hijos y el miedo a que algo les pase. Eso lo paraliza. Javier teme irse y dejar a los niños solos en un ambiente donde la ira puede estallar en cualquier momento. Cree que estando presente al menos puede protegerlos. También Javier no quiere denunciar a su esposa porque siente que no le va a hacer daño a ella sino a sus propios hijos, y eso lo detiene. Javier no habla con nadie, no denuncia, no pide ayuda porque teme a las burlas, teme al juicio y teme a que nadie le cree. Porque a los hombres se les enseñó a ser fuertes, pero no a ser escuchados. Quiero invitarte a conocer más de mi historia. En mis libros relato mis vivencias sobre la violencia doméstica y cómo encontré la fuerza para superarla, disponibles en Amazon. La historia de Javier no es un caso aislado. Hay muchos hombres viviendo esto en silencio y hoy en La Voz de Luz les queremos dar un mensaje. Ser fuertes no es aguantar abuso. Ser hombres no es desaparecer emocionalmente, y amar a la familia no significa destruirse a uno mismo. El amor no reemplaza la terapia, la paciencia no sana las heridas profundas de nuestra pareja, y nadie puede salvar a quien no decide trabajar en sí mismo. Aquí yo quiero hacer una pausa, porque creo que como padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos, sean hombres o sean mujeres, a que crezcan aprendiendo a exigir respeto.
a gestionar sus emociones con salud y a nunca permitir que nadie los humille o los violente, absolutamente nadie. Esto debería de ser una regla de educación en nuestro hogar. Evitaríamos muchos problemas futuros y nuestros hijos entenderían que el amor no debe de doler, que el hogar no debe de dar miedo y que la dignidad no se negocia absolutamente con nadie. Este mensaje es para todos los hombres. Si estás viviendo algo parecido a la historia de Javier, escucha esto con atención, porque no estás solo, no es tu culpa, y pedir ayuda no te hace débil, no te hace menos hombre, te hace muy valiente. A Javier te queremos decir unas palabras. Gracias por confiar en la voz de luz. Gracias por hablar cuando el silencio pesa y cuando yo sé que fue muy, muy difícil para ti contar tu historia. Aquí no te juzgamos. Aquí te estamos acompañando y te queremos aconsejar, porque tu voz importa, tu proceso importa y tu valentía puede abrir caminos para otros. Si estás escuchando esto en silencio, recuerda que no naciste para ser humillado. No naciste para vivir con miedo. No naciste para callar lo que te está rompiendo. Levantar tu voz no te quita fuerza, te devuelve la libertad. La violencia doméstica no tiene género. La dignidad pertenece a todos y romper el silencio y levantar tu voz es un derecho. Gracias por dar este primer paso hacia la libertad, hacia lo que posiblemente va a ser la felicidad para ti. Porque amar no es vivir condenado ni atrapado en el terror. Yo soy la voz de luz. Gracias por escuchar. Si esta historia resuena contigo, compártela. Gracias por atreverte a mirar lo que muchos prefieren ignorar. Hasta el próximo episodio.